Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Bienvenidos a Risky Talks, soy Ezequiel Eboral y aquí estoy como siempre junto a Julieta Selikovic y Esteban Actis. ¿Cómo andan, chicos? Hola hola Esteban, ¿cómo están? ¿Cómo andan, Juli? Un lujazo de nuevamente estar con ustedes. Me alegro mucho, muy bien por acá, muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en lo que fueron las recientes elecciones en Estados Unidos, sin duda la elección que se lleva la atención global como ninguna otra. En el año con más elecciones de la historia, esta es sin duda de la que todos hablan y siguen hablando, ¿no? Y como no queríamos ser menos, acá en Ricky Talks también vamos a conversar con nuestro enfoque particular sobre lo que nos dejó y lo que podemos esperar que sean sus impactos, en especial en las cuestiones que vinimos desarrollando a lo largo del año en este podcast. Así que si les parece, Juli y Esteban, empecemos. Arranquemos. Vamos nomás. Primero sería bueno hacer un breve repaso de lo que ocurrió el 5 de noviembre pasado. Donald Trump, candidato del Partido Republicano, obtuvo una contundente victoria sobre Kamala Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos. Será el segundo presidente en tener un segundo mandato no consecutivo. El anterior había sido Grover Cleveland, que gobernó entre 1885 y 1889 y luego entre 1893 y 1897. Sin sorpresas en los llamados feudoestados, Trump se impuso en los 7 swing states. Estos son aquellos estados que pendulan entre uno y otro partido de elección en elección. Esto le permitió obtener rápidamente la mayoría de representantes suficientes para el colegio electoral y así ganar la elección, con Harris concediendo enseguida a la victoria republicana. La performance de Trump en estas elecciones fue incluso mejor que la de 2016, en la que ganó su primera elección presidencial sin alcanzar el voto popular. En esta elección sí lo hizo, obtuvo la mayoría del voto popular, que hasta el momento significan unos 75 millones de votos, similar número al obtenido en 2020 cuando perdió con Biden. Desde hace 20 años que un candidato republicano no obtiene la mayoría de los votos. El último había sido George Bush, cuando ganó su reelección frente al candidato demócrata John Kerry. Estaría bueno recordar que la elección presidencial en Estados Unidos es una elección indirecta. En lugar de elegir directamente al presidente por voto popular, los ciudadanos votan en cada estado y el ganador de la mayoría en ese estado recibe los electores correspondientes. Así, cada estado aporta un número de electores al colegio electoral, sumando un total de 538 votos a nivel nacional. Y para ganar la presidencia, un candidato necesita obtener al menos 270 votos electorales, y en casi todos los estados, salvo en 2, el sistema es de winner takes all. El ganador se lleva a todos los electores, lo que significa que quien gane el voto popular en un estado recibe todos los electores que aporte a ese estado. Después de la elección, los electores del colegio electoral se reúnen en diciembre, lo harán pronto, para emitir los votos oficiales que determinarán al próximo presidente de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump. Hasta el momento, repito, hasta el momento, porque continúa el conteo de votos, Harris obtuvo unos 71 millones de votos, muy por debajo de los 81 millones obtenidos por Joe Biden en 2020, que fue una elección récord, en la que los demócratas lograron movilizar mucho más que ahora su electorado. Y otro de los datos clave de esta elección es que el Partido Republicano ha obtenido mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que seguramente tendrá impactos en los temas que estaremos abordando en un rato. Hay que sumarle que los republicanos también cuentan con mayoría en la Corte Suprema, 6 de 9 jueces. Así que sin dudas veremos un segundo mandato de Trump con mucho músculo en los 3 poderes del Estado. Ahora, Juli y Esteban, si les parece bien, metámonos en lo que significa este resultado para los Estados Unidos y para el mundo, mejor dicho. Podemos tomar medidas económicas o lo que será el posible diseño de su política exterior, que seguramente tendrá algunas continuidades con respecto a la administración Biden, pero sobre todo cambios.
que se van a reflejar en impactos en el comercio internacional, en la gestión de la transición energética, en el cambio climático y así como también en los conflictos armados y la competencia tecnológica con China. Así que les propongo, cuéntenme cómo están viendo esta victoria de Trump y su vuelta a la Casa Blanca. Algo que me parece interesante de las causas y el porqué del triunfo de Trump, de pensar en clave sistémica, digo, más allá de lo que pasó en Estados Unidos, qué está pasando en el mundo. Y leyendo a Daniel Drezner, que es uno de los académicos norteamericanos que uno lee, dijo algo que me parece muy interesante. Las condiciones económicas y geopolíticas de los últimos 2 años han creado posiblemente el entorno más hostil de la historia para los partidos y políticos en el poder en todo el mundo desarrollado. Y me parece interesante señalar esto. Si uno mira todos los oficialismos que fueron a elecciones en los países desarrollados en el 2024, perdieron votos en relación a su elección original. Y eso muestra una disconformidad del electorado con los oficialismos, que creo que más allá de las causas particulares de cada país, hay que marcarlo en un fenómeno sistémico y es incapacidad que tienen los gobiernos de tener un control directo sobre muchas variables que acontecen en su país, desde lo que fue claramente los efectos de la pandemia, por ejemplo, la inflación, que eso gatilló, los efectos de la guerra, de una guerra que estalló hace más de 2 años y eso también causó muchos impactos en Europa y sobre todo, bueno, en Europa, pero también en otras partes del mundo. El efecto del cambio climático, digo, hoy estamos viendo, por ejemplo, en España, cómo un acontecimiento climático como la Dana está poniendo en jaque a los gobiernos tanto de la Comunidad Valenciana como del gobierno español. Entonces, me parece que los internacionalistas venimos siempre hablando y distinguimos entre aquellos países que son hacedores de reglas, rule makers, y aquellos que toman reglas, rule takers, bueno, los países periféricos. Creo que hoy en día, en un mundo entrópico, con mucha incertidumbre, hay que empezar a pensar el concepto de risk taker, hablando de este ciclo de riesgo, tomadores de riesgo. Creo que hoy los oficialismos, y si sumamos también el control de la información, que es otro gran tema que hemos tratado, me parece que es un momento difícil para hacer oficialismo y para gobernar en este mundo tan complejo. Si vos ponés el foco ahí en más bien por qué perdió Biden. A mí me gusta más el de por qué gana Trump. Porque Trump me parece que es disruptivo. Trump no es uno más de los opositores que ganan. Como decía Ezequiel, Trump es uno que vuelve. Y es uno que vuelve, y tomo lo de riesgo, con la capacidad de generar riesgo global. ¿Por qué Trump vuelve? Es multicausal y digo, como decías, parte tiene que ver con los cambios en la coyuntura global, parte tiene que ver con parte del agotamiento en los partidos en Estados Unidos, el agotamiento dentro del Partido Demócrata, pero lo que nos importa, o creo que lo que es importante subrayar, es qué pasa a partir de ahora, o qué pasa a partir de enero cuando Trump llega al poder. Es un Trump que ya conocemos, es un Trump que vos decís, rule taker, rule maker, risk taker. Para mí, Trump tiene la capacidad de generar riesgo por lo impredecible, por la falta de freno que tiene, digo, la capacidad de romper las reglas, y eso le da mayor incidencia sobre la manera en la que se produce, la manera en la que se coopera en el mundo, la manera en la que se hacen negocios. Y es un Trump que conocemos, decía, pero el mundo no es el mismo de 2016, o sea, ya lo tuvimos a Trump, pero es un Trump que tiene mayor poder, Ezequiel nos decía, los importantes resultados electorales que le dan control sobre las cámaras, que le dan también mayor incidencia sobre la justicia. Es un Trump que ya sabe cómo funcionan los mecanismos de gobierno de interior de los Estados Unidos. Es un Trump que además en este periodo fue incrementando el músculo que tiene para hacer política, y esto después si quieren vamos un poquito y les cuento qué pasa en la arena comercial. Y es un mundo que cambió. El mundo también tiene mayor capacidad de reacción, con lo cual creo que vamos a ir a tiempos muy, muy, muy acelerados. Sí, es muy interesante, Juli, esto que decís, porque es un mundo diferente. Y también lo que sería bueno analizar es si la agenda presidencial o la agenda de Trump es la misma de aquel 2016. En lo comercial me gustaría que puedas contarnos
qué podemos vislumbrar que se viene, ¿no? Con la confirmación de Lighthizer en el USTR, o sea, que eso ya es historia conocida, entonces tal vez poder vincular un poco el otro. Hace poquito leía, bueno, estuvimos leyendo mucho todos estos días post elecciones, pero algo que recuperaban de Henry Kissinger sobre la capacidad de algunos individuos de marcar quiebres históricos. Y Kissinger en una entrevista vieja, cuando Trump había ganado la primera vez, le daba esa entidad de un tipo que tiene la capacidad de marcar un quiebre en la evolución de los procesos históricos, independientemente si él lo sabe o no. O sea, más allá de la conciencia del sujeto a cargo del poder, es un tipo que tiene el poder para cambiarlo. Creo que lo que vamos a avanzar es en el cierre de la etapa de esa orden liberal internacional, globalización, las reglas, como había crecido la globalización, este va a ser un punto de quiebre. Y en materia comercial, puntualmente. Trump, creo que el primer punto es cuáles son las ideas. Vos decías ese, bueno, ¿cuál es la base? De las bases, hay un punto que es el Make America Great Again, el America First, que Trump impuso como lema en su primer campaña, pero que se quedó. Pero la política de Biden que vimos, que analizamos un par de episodios atrás, sostiene los mismos ejes en la competencia de Estados Unidos, en la promoción de la política industrial, en las políticas de apoyo a los distintos estados al interior de Estados Unidos, digo, no a nivel global. La misma línea del America First. Las bases siguen, porque nunca se perdieron. Los demócratas le dieron una impronta más laboralista, le dieron una impronta más asociada al cambio climático, pero los ejes siempre estuvieron. La vuelta de Lighthizer lo que nos habla es de una profundización del proteccionismo comercial y nos habla de una importante necesidad de la administración Trump de sentarse a negociar, de querer sentar a los otros a negociar. Y Lighthizer es un negociador muy agresivo en la relación con México, en la relación con China, pero también tenemos algo súper clave para el mundo que viene, que es la renovación del marco de comercio que tiene Estados Unidos con África, que es el AGOA, es African Growth Opportunity Act, que se renueva también 2025, y por ejemplo Sudáfrica, parte de los BRICS, ¿va a entrar o no va a entrar? Ahí está Lighthizer como un negociador fuerte en esa mesa. Trump anunció durante la campaña suba de aranceles para todos los estados, un 10, un 20%, más un arancel del 60% para China. Anunció también que va a mandar al legislativo una nueva legislación para hacer una suerte de ojo por ojo en el comercio internacional, una ley de medidas recíprocas. Cualquier estado que ponga una barrera comercial o arancelaria para un producto de Estados Unidos recibirá un tratamiento idéntico por parte de Washington. Y además sabemos que Trump tiene una política muy agresiva, muy de denostar los mecanismos multilaterales, particularmente la Organización Mundial de Comercio. Entonces vamos a tener mucha agresividad, una patada sobre el tablero, que esto ya lo vimos en 2016, y falta de mecanismos sobre los cuales negociar de manera colectiva. Te obliga a la mesa bilateral. Ese arancel del 10-20% para la región es muy mala noticia, porque lo que hace es subir los costos, genera inflación global, le da a Estados Unidos mayor capacidad fiscal para los consumidores ricos. No es que con un arancel del 10% dejas de consumir. Consumís más caro, dejan de consumir los sectores más pobres. Pero lo que le da es una importante capacidad de recaudación. Después la relación con China es otra cosa. Y Lighthizer, ¿qué van a hacer con este arancel del 10-20%? Y con la figura de Lighthizer. Ahí es clarísimo. En la primera administración de Trump, lo que pasó fue que pateó el tablero, ¿se acuerdan el arancel al acero y al aluminio? Sí, exacto, sí. ¿Y después qué hizo? Se sentó a negociar bilateralmente. A Corea del Sur le arrancó un paquete de medidas para compensar el comercio. Con todos los países se sentó a negociar. Yo te pateé el tablero, vos querés volver a mi mesa, bueno, ¿qué me vas a dar?
Entonces ese arancel del 10-20% de entrada, y esa va a tener un primer año muy agresivo en términos comerciales, va a ser clave, y con la figura de Lighthizer, que es un negociador duro, es para sentarse a negociar, porque Estados Unidos quiere reconfigurar qué lugar ocupan las cadenas globales, esto lo venimos charlando, y Trump viene con una estrategia que ya no es de incentivos, como veíamos con Biden, sino que es una estrategia mucho más agresiva. Eso creo que puede ser un primer punto. Ahí creo que Juli pone el punto en un tema clave de los cambios en relación a la administración Biden, más allá del fondo y las políticas y los instrumentos, es de las formas, pero que las formas hacen claramente a ese fondo, que es el regreso de la diplomacia transaccional a la Casa Blanca. Y esa diplomacia transaccional ha sido distintiva en su primer mandato, y compartimos que va a ser con una experiencia ya previa, con un poder de la suma del poder público en los Estados Unidos domésticamente. Por ejemplo, yo te le preguntaron en una conferencia de prensa a Powell, presidente de la Fed, si pensaba renunciar, porque claramente la injerencia de Trump sobre la política monetaria va a ser mucho más fuerte, porque tiene la capacidad en ambas cámaras de poder remover que sea posible al presidente de la Fed. Pero en el plano internacional comparto que ese va a ser el dato distintivo. Y también ahí la administración Trump entra en un tema de tensión, porque, bueno, quiero aumentar aranceles, como dijo Julio, 20% de entrada, 60% a China, y quiero bajar la inflación. O sea, a priori claramente tenemos una contradicción, porque efectivamente si vamos a ese nivel de proteccionismo, la inflación global va a tender a subir, la inflación en Estados Unidos. Entonces ahí hay un tema interesante. Y lo otro interesante que decía Juli es: aumento los aranceles, tengo mayor recaudación, en un contexto donde Biden está diciendo que va a bajar impuestos. Por eso las acciones, el Standard & Poor's está de fiesta, porque las corporaciones globales están preciando que Trump va a bajar impuestos. Entonces también ahí tenemos una cuestión de contradicción que tenemos que ir viendo cómo se calibra. Y con respecto a China, creo que si efectivamente Trump va hacia una política exacerbada de aranceles, lo que vamos a ver, la forma de China defenderse va a ser con una devaluación. Y eso también es una muy mala noticia para emergentes, porque efectivamente va a acelerar lo que estamos viendo, que es esta idea de sobreproducción china y la capacidad de competir en otros mercados. Y eso va a poner mucha presión a sectores productivos, industriales. Estoy pensando en el caso, sobre todo, de Brasil, en América del Sur. Y ese también va a ser un efecto a seguir en materia de los efectos de transmisión, de la correa de transmisión en la política productiva, comercial y monetaria de una posible, bueno, si Trump cumple con sus promesas de campaña. Ahí con los sectores empresarios hay algo que ya se vio antes, se sostuvo durante la administración Biden y es probable que se refuerce, que es al interior de los Estados Unidos mucha negociación sectorial específica. Cuando se ponen los aranceles con China, se abre una lista para que los sectores afectados por esos aranceles puedan pedir excepciones y justificar por qué. Y esa lista se fue ampliando y se fue sosteniendo. Entonces el arancel que se le pone a China después tiene agujeritos. Y Claro. cada una de estas políticas después va teniendo excepciones. Entonces una gran política que afecta a todos y después tiqui, sectorial. Pedacitos, se negocian caso por caso. Entonces, las Claro. empresas que ya tienen expertise rankean mejor, porque saben cómo Bien. sortear estos escenarios. Es una consolidación de los esquemas de grandes empresas. ¿Qué pasa con cómo reaccionan los otros países? Es lo que mayor nivel de incertidumbre nos abre en el escenario de la perspectiva de este podcast que queremos discutir riesgo global, porque yo les decía, el mundo no es el mismo de 2016. Entonces, muchos estados, China y otros actores, cedieron mejores capacidades en sus estructuras burocráticas, en los poderes de sus ejecutivos para reaccionar a las medidas que cambian el sistema internacional y un régimen multilateral de comercio con menor músculo para hacerte cumplir las reglas. Entonces Esteban decía, es muy probable que esto lleve a una devaluación en China y una expansión de los productos en China. Pensaba también en los efectos de los demás países emergentes
y cómo lidiar con este escenario de competencia global. Y recordaba en la etapa de la campaña uno de los think tanks asociados al Partido Republicano, que lo que proponía era una devaluación del dólar. Entonces, en un escenario donde China reacciona con política monetaria, esto en el primer Trump no lo vimos, en el primer Trump fue netamente comercial. Pero ¿qué pasa si en este escenario entramos en políticas monetarias? China hace una fuerte devaluación y Estados Unidos responde, porque ese escenario de devaluación de Estados Unidos está dentro de los documentos del ecosistema político republicano que acompaña a Trump. Responde con una devaluación. Reagan lo hizo en un contexto de apoyo también al sector privado norteamericano, una mirada similar en muchos puntos con la de Trump, y Reagan apostó por una devaluación. Y ese escenario sería aún más complicado. No tengo claro cuánto de esto podemos ir también a una guerra de políticas monetarias, pero no lo descarto. Hay documentos que avalan, hay antecedentes que avalan, y ese sería un mundo de muchísima más incertidumbre y riesgos, y también qué es lo que van a hacer el resto de los grandes rule makers. Nos centramos en un tema que es para mí de los más interesantes y los menos abordados por los internacionalistas a la hora de analizar la puja hegemónica entre Estados Unidos y China, que es la política monetaria y es el rol del dólar como moneda de reserva global de valor. Porque como decía Juli, si Estados Unidos quiere ir a una devaluación o una guerra de divisas con China en materia comercial, el posible efecto negativo viene por la parte justamente de atentar contra el dólar como reserva global de valor. Bueno, y eso es un tema que Trump no puede desatender, porque si efectivamente Trump dice que va a bajar impuestos, esto, el path fiscal va hacia un déficit muy prolongado, que ya tiene Estados Unidos, y con eso necesita financiarlo. Y digo, el dólar como reserva global de valor es esta idea de financiar déficit sin lágrimas. Entonces ahí hay como un trade-off súper interesante hasta dónde lo comercial y lo financiero pueden jugar de manera muy fuerte. Y algo que me pareció interesante salió hoy, un dato interesantísimo en el vínculo con China que a mí me preocupa mucho, que la llegada de Trump resetea lo que se venía forjando con la administración Biden, que era un cierto paraguas de negociación. Y eso me parece que es muy fuerte, porque se caen los interlocutores. Se cae Yellen, se cae Blinken, que habían forjado buen diálogo. Y por ejemplo, tenemos que el recientemente nombrado Marco Rubio como secretario de Estado, esto es un dato de esta mañana que estamos aquí grabando, va a ser el primer secretario de Estado sancionado por China. Es un oficial norteamericano que tiene prohibido el ingreso a China. Digo, claramente el vínculo diplomático y bilateral entre los interlocutores que eligió Trump ya es una señal de alarma de que va a ser una relación bastante tensa inicialmente. Sí, es bueno aclarar que, para que aquellos que no lo saben, que el secretario de Estado en Estados Unidos es aquel que lleva, digamos, o sea, que ejecuta la política exterior, ¿no? O sea, no le llaman canciller como lo hacemos acá nosotros, pero es un buen dato este de Marco Rubio, que ya fue de alguna manera anunciado, confirmado como el próximo secretario de Estado, y esto también va a traer, como bien vos decís, repercusiones en la competencia, en la relación con China, en la relación incluso con la Unión Europea, que es un actor que todavía no mencionamos y que me gustaría traer porque capítulos atrás hablamos de política industrial, ¿no? Y en este juego de las continuidades y cambios que nos proponía Juli, está bueno entender un poco si se va a acentuar eso, se van a acentuar ciertas tendencias. Hablamos de Chips Act, hablamos del AIRA, ¿no? Este gran fondo que financiaba la transición energética, sobre todo otorgando incentivos y beneficios a empresas norteamericanas, pero que la administración Biden había negociado con la Unión Europea que podían ser parte finalmente en esto que decías vos, Esteban, ¿no? Esto con la capacidad de tener interlocutores que al final negocian, y ahí también se hacen signos de interrogación. Bueno, si se van a acentuar esta idea de la política industrial, sobre todo en determinados sectores estratégicos, en lo que se denomina, valga la redundancia, la autonomía estratégica, la búsqueda de la autonomía estratégica, entonces parecería como que hay ciertas cosas que están para quedarse, como bien dijo Juli, pero ¿de qué manera se van a quedar? Ya sabemos que las formas son diferentes,
Pero en los hechos, ¿de qué manera van a continuar? ¿O se van a acentuar? ¿Cómo están viendo esto? Yo creo que la política industrial se queda porque la competencia para el control en las cadenas de valor estratégicas se sostiene, se queda porque quien tiene el mejor chip importa, y en eso la America First habla de crear un entorno favorable para esos negocios. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el énfasis en la cuestión ambiental, sin dudas. El énfasis en la cuestión ambiental y la política industrial hace una tensión, como decíamos, Esteban mencionaba varios dilemas en lo que viene de Trump, entre inflación, protección, predominio del dólar. Creo que el otro dilema es cambio climático. Querés ser el que marque las tendencias en las industrias estratégicas, pero con una narrativa que niega el cambio climático es complicado. En la campaña Trump habló de dar de baja el IRA, y decía, ¿por qué los norteamericanos tienen que pagar más caro? Porque al final un subsidio termina siendo que los impuestos de los norteamericanos van a determinadas industrias por un auto, por la transición eléctrica, las industrias, las tecnologías habilitantes para la transición energética. Y entonces daba la idea de dar de baja el AIRA, pero a la vez dar de baja ese paquete que está impulsando varias industrias, yo lo veo complicado, veo que ahí hay una tensión dilemática en qué puede pasar. Y dicho esto, voy al otro punto, ese que planteabas. ¿Qué hace Europa? ¿Qué hace Europa con esto? Para Europa, Trump es un socio incómodo. Trump lo que no hace es proveer bienes públicos globales. Y entonces obliga a Europa a ser mucho más asertiva en el escenario internacional. Empuja a Europa a lo que fue la agenda del informe Draghi, de hacerse cargo de sus problemas de competitividad. Creo que genera presión para Europa para avanzar en acuerdos con otros actores que le den sostén frente a un Estados Unidos que se vea mucho más centrado en sí mismo en términos económicos, creo menos en la apuesta a iniciativas colectivas y mucho más foco en qué puedes hacer vos por vos mismo. Recién mencionaste a Draghi, aprovechó enseguida la victoria de Trump para salir y decir lo que yo propongo en ese famoso informe ahora es más urgente todavía. Todas esas medidas que propuse, bueno, son más urgentes y con la victoria de Trump. Draghi la vio. La vio. No, iba a decir en relación a la política industrial, mis 2 centavos, creo que va a haber mucho más fondos para la Chip and Science Act y muchos menos fondos para IRA, por varios motivos. Primero, por una cuestión, como dijo Juli, hay una concepción de, no sé si negar el cambio climático, pero bajarle la relevancia que efectivamente tiene. Entonces ahí hay una visión ideológica que va a jugar, que ya jugó en el primer mandato, y esto va a jugar. No, y el Lo sector petrolero sí, que banca a a Trump. eso iba. Lo segundo, hay un interés mucho más fuerte del sector petrolero, que es el que está poniendo resistencia a las metas climáticas. Y lo tercero, que es un tema que no se dice, la transición energética y la IRA Act potencia a China, indirectamente, porque claramente, digo, los autos eléctricos vienen de China, los paneles solares vienen de China, o sea, si vamos a una transición eléctrica acelerada, uno de los grandes ganadores es China. Entonces, es muy interesante pensar que poner un freno a esa tendencia global y no apoyar, como dice Juli, con fondos públicos, con subsidios, que entre comillas, la administración Biden, si uno mira el mapita a dónde fueron los subsidios, fueron a todos estados republicanos. O sea, todos estados republicanos, partido contrario de gobierno, se beneficiaron con fondos públicos. Digo, para pensar cómo piensa muchas veces la política en los Estados Unidos, que es difícil de pensar, por ejemplo, aquí en Argentina, un oficialismo dándole mucho dinero a gobiernos subnacionales opositores. Cierro el paréntesis, pero entonces me parece que por esos 3 motivos no veo a una administración fomentando, impulsando o reimpulsando la IRA, todo lo contrario. Sí, también creo que otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que en esta nueva gestión o administración de Trump, el aparato del Estado va a funcionar como un escudo para las grandes tecnológicas, ¿no? En la competencia con China, ¿no? Como, bueno, de alguna manera ese apoyo de más que no podemos dejar
dejar de resaltar. Bueno, atrás viene con la idea de, bueno, el Estado va a darles todo el músculo a estas empresas que necesitan para esa competencia, justamente porque conciben que las tecnológicas en China también están de alguna manera apoyadas por el Estado, o sea, forman parte. Entonces va a estar muy atravesada la agenda de los Peter Thiel, de los Elon Musk de este mundo, va a estar muy atravesada la administración. ¿Esto también lo están viendo así? No, Por ahí lo el que, contrapunto sí, también es con Europa, porque hay un punto Claro. que les está importando mucho perdón, a Elon Musk y los demás actores tecnotópicos, que es la regulación. Europa está avanzando en una regulación muy fuerte de inteligencia artificial y de todo el ecosistema digital, y la apuesta es a consolidar un modelo capitalista, o sea, no el chino, sino un capitalismo occidental con baja nivel de regulación que limite la capacidad de acción de estas empresas digitales en sus múltiples arenas. Entonces ahí creo que hay dos frentes. Hay un frente que es la competencia con China en el desarrollo del know-how en todo lo que es nanotecnología, semiconductores y material, la industria dura dentro de las tecnológicas, y a una parte que es sobre el enfoque digital y software, data, inteligencia artificial, que la competencia es cómo enfocar desde el Estado esa aproximación, y la competencia es con Europa. sumo eso, claramente lo que vamos viendo no va a ser lo que están pidiendo Elon Musk y las otras grandes empresas tecnotópicas, como dice Juli, no es que el Estado los apoye para competir con China, es al contrario, es una visión de regulación, que el Estado me saque todas las trabas posibles y así Exacto. yo voy a poder competir de mejor manera. O sea, no me pongan frenos regulatorios. Entonces, lo que vamos a ver en materia tecnológica es que Trump va a tributar para esa idea de quitarle cualquier regulación que la administración Biden había comenzado a intentar esgrimir. Y esa es la idea que, bueno, por eso son los grandes ganadores las tecnológicas, las Big Tech norteamericanas, porque esa agenda que viene impulsada de las empresas hacia la política es, bueno, suéltenme todas las amarras, que así yo voy a poder competir y así voy a demostrar que el mundo occidental capitalista es mejor que el autocrático chino, y como fue en la Guerra Fría, ahí tuve una visión así de vuelta a Guerra Pero Fría, vamos también a te sumo, demostrar, Esteban, sí, que sí. esa búsqueda de regular no es solo hacia el interior de Estados Unidos, ¿o no? No, O sea, no, también que Estados Unidos, en la agenda, la diplomacia, si querés, presidencial, también está incluida esa desregulación sobre en todo en otros Europa, estados, ¿no? Por sí. ejemplo, Vance acaba de, está declarando diciendo, bueno, no regulen a ex en Europa, no lo regulen, porque incluso sugiriendo la salida de Estados Unidos de la OTAN. Esta idea de la que dijiste vos de la política transaccional, ¿no? Ya está en agenda antes de asumir, digamos. Y fíjate la cuestión transaccional, la rejerarquización del tema de la desregulación. Están diciendo, si regulaste, saco de la... Digo, no es un tema, parece menor, digo, están poniendo la desregulación porque justamente, digo, Elon Musk ha tenido comunicación, ha participado en las comunicaciones que ha tenido Trump con otros presidentes, o sea, va a tener un rol no solamente doméstico, sino que parece visible de influencia en la política exterior, de que es un tema de top en la agenda para negociar cuestiones estratégicas. Entonces, estamos viendo que, bueno, el tema de la desregulación tecnológica va a ser un tema sobre la mesa y efectivamente va a ser parte de esta idea de la diplomacia transaccional. Que es un mundo de riesgos en el que las agendas se entrecruzan, porque estamos hablando de estamos hablando de desregulación de tecnológica, estamos hablando de OTAN, que al mismo tiempo se cruza con la guerra en Ucrania. Entonces, como que parece que en esas transacciones no hay nada que quede afuera de alguna manera. Hablamos de un incremento del riesgo global a nivel sistémico. Digo, si Exacto. pensamos qué es la elección de Donald Trump, o un cambio en la orientación de gobierno de uno de los principales países del sistema internacional, vamos a tener que es un input que viene del sistema político y que derrama con efectos sistémicos sobre todas las arenas del sistema internacional de la competencia. En términos de riesgos, estamos efectivamente en un incremento de los riesgos globales, acelera y genera sinergias, interactúa y potencia lo que vemos en cada una de las arenas específicas. Por eso creo que viene un tiempo de mucha incertidumbre
y donde algo que hablamos algunos episodios atrás de cómo manejar los riesgos desde el ámbito empresario, la diversificación de riesgos, la cobertura, las estrategias de posicionamiento en distintos mercados, distintas arenas, la lectura también de las vetas de oportunidad que se van abriendo en este escenario resulta muy importante. En términos desde dónde partimos con el podcast y a dónde queremos llegar, abre un escenario de 4 años complejos y quizás entender las claves de cuándo y cómo el sistema político interactúa con el sistema económico, interactúa con el sistema tecnológico, interactúa con el sistema ambiental, va a ser la clave de entender cómo se configuran los riesgos. Digo, quizás los manuales previos no nos sirven tanto. Nos dan algunas pistas, pero se van tejiendo nuevas maneras de vincularse. Hasta ahora, la cuestión, por ejemplo, que decíamos de la regulación, no era tan importante como la cuestión del hardware, Claro, pero empiezan a buen punto. equipararse. Hasta ahora, la principal mecanismo era arancel, pero empezamos a decir, bueno, metamos la dimensión financiera y empezamos a ver en el sistema internacional acuerdos como el de Rusia-Irán, lo que promueven los BRICS, o diversificar las canastas de monedas y el avance de los sistemas de pago en moneda local que van dando paulatinamente otro escenario. Vemos menos acuerdos multilaterales, vemos menos acuerdos de por sí, y entonces eso nos lleva a repensar cuáles son los canales de transmisión entre los riesgos y entender que se abre un horizonte para mí de creciente incertidumbre. ¿Cómo es hacer negocios en ese escenario? ¿Cómo es hacer negocios desde Argentina en ese escenario? Claro. Requiere muchas horas podcast por delante, ¿no? Claro, porque nos faltó eso, ¿no? Para ir cerrando, nos faltó eso. Bueno, y desde nuestro país o nuestra región, ¿dónde ver las oportunidades frente a este mundo de riesgos, desafíos que se vienen, ¿no? O sea, obviamente la adaptación siempre va a estar a la orden del día, la necesidad de adaptación, resiliencia, todo lo venimos conversando desde que empezamos este podcast, pero sería bueno poder empezar a conocer dónde van a estar esas oportunidades para nuestros países, si es que las hay, ¿no? Es un gran punto ese. Me parece que hay que ver cómo se configura la administración, cómo se terminan de definir los puestos claves en la burocracia, pero me parece que, digo, para América Latina, uno de los principales riesgos va a estar focalizado y centrado en el subsistema de Centroamérica y el Caribe y México, vinculado al tema migratorio. Trump puso sobre la agenda en campaña al tema migratorio como un tema central, no solamente avanzando en lo que Estados Unidos ha hecho, que es intentar frenar la migración, sino públicamente diciendo que va a haber un plan de deportación masiva. Bueno, y eso interpela a los países centroamericanos. De ahí, por ejemplo, a lo mejor la importancia de que uno dice por qué Trump ha tenido contacto con Bukele. Digo, a priori no sería un actor relevante, pero bueno, en Centroamérica va a tener que tener aliados políticos para justamente poder traducir esa política. Entonces, me parece que esa es una agenda muy importante. Y después lo que vamos a ver va a ser, bueno, gobiernos en esta lógica que decía Juli, transaccional y bilateral, que negociarán agendas de manera particular. Creo que otro país que va a tener un dolor de cabeza importante va a ser México, sobre todo porque en el 2026 el TEMEC da la posibilidad de una nueva renegociación y Ujú. efectivamente ahí me parece que la administración Trump va a poner muy fuerte presiones para corregir cuestiones que se han señalado como vicios del acuerdo del 2020, sobre todo las reglas de origen. Entonces me parece que bueno, México va a ser un país que vamos a ver no solamente en términos políticos, sino en términos comerciales y económicos, una importante beta de riesgo y de tensión con esta administración. Que resulta clave qué es lo que cada país quiere de Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy claro qué quiere, Centroamérica, México, migraciones, reglas de origen, sobre todo para lidiar con la inversión china y
la transferencia de tecnología que indirectamente termina favoreciendo a China. Pero me pregunto qué quieren los países sudamericanos. ¿Qué quieren los países sudamericanos? Y que Estados Unidos además esté dispuesto o pueda dar una mesa de negociación y donde acá vamos a necesitar que negocien los gobiernos, no es que las empresas negocian per se. Entonces, ¿qué es lo que quieren y qué es lo que podría ser esperable como un resultado negociador de esta administración? Exacto. Eso creo que es la pregunta fundamental. En el mientras tanto, Sudamérica queda como un poquito debajo del radar y habilita otras vinculaciones. Se inaugura en noviembre el puerto de Chancay en Perú, que promete cambiar la infraestructura de la logística sudamericana con vistas hacia el Pacífico y fundamentalmente el rol de China. Y en ese escenario, en ese contexto, ¿qué es lo que Sudamérica quiere de Estados Unidos? Estados Unidos va a venir a negociar y a negociar fuerte, pero hay que saber qué pedir a cambio. Yo creo que podríamos seguir hablando en este capítulo y podríamos dedicarle horas a seguir, pero bueno, nuestros oyentes no, en algún momento tienen que cortar. Así que les agradezco, porque es evidente que estas elecciones nos dejan un panorama lleno de riesgos, desafíos y también de oportunidades para aquellos que se adapten rápido. Desde la relación con China hasta la guerra con Ucrania, el cambio climático, el comercio. O sea, estamos ante un escenario en el que la política interna de Estados Unidos va a impactar en todos los rincones del mundo. Así que les sugiero, a ustedes ya lo saben, pero a todos nuestros oyentes, no perder de vista estos temas porque los cambios van a ser rápidos y hasta podrían ser inesperados. Les quiero agradecer por esta charla, como siempre. Gracias por acompañarnos en Risky Talks. Como siempre, los invitamos a suscribirse, compartir este episodio si les pareció interesante. Y nos encontramos en el próximo para seguir analizando los riesgos, las oportunidades que presenta este cambiante contexto global. Así que muchas gracias, Juli, muchas gracias, Esteban. Gracias, Ese, y Gracias. gracias a los oyentes que están acompañando nuestra propuesta. Gracias, abrazo para todos. Chao, hasta pronto. Adiós.